Hola amigos, bienvenidos al podcast jurídico El Mundo de las Deudas. Hoy día estaremos tratando el tema relacionado a la insolvencia, los salvatajes bancarios y los rescates empresariales. Quédate hasta el final de este video y te lo explico de manera breve y sencilla. El presente episodio lo empezamos con una simple pregunta. ¿Por qué el Estado salva a los bancos, pero los bancos no apoyan los rescates concursales judiciales de sus clientes? Existe una reflexión particularmente interesante dentro del moderno derecho económico y concursal. Cuando una empresa mercantil entra en crisis financiera, con frecuencia se le exige demostrar capacidad inmediata de pago y cumplimiento irrestricto de sus obligaciones. Pero cuando los propios entidades bancarias atraviesan crisis sistémicas capaces de afectar la estabilidad económica general, ocurre algo muy distinto. En Ecuador y prácticamente en todo el mundo, los estados en las últimas décadas han intervenido para rescatar financieramente a bancos en dificultades y lo han hecho utilizando recursos públicos, garantías estatales, fondos de contingencia o dinero proveniente indirectamente de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque se considera que la quiebra de entidades financieras pueden producir efectos devastadores sobre toda la economía. Es decir, el propio sistema reconoce que ciertas actividades económicas poseen una función social tan importante que no pueden ser abandonadas a una destrucción inmediata y descontrolada. Y precisamente allí surge una pregunta legítima. Si el sistema financiero ha sido últimamente protegido mediante mecanismos extraordinarios de rescates para preservar estabilidad económica, empleo y confianza pública, ¿por qué existe tanta resistencia cuando el derecho concursal moderno propone mecanismos de rescates judiciales para la rehabilitación de deudores honestos en situación de crisis financiera o patrimonial? Porque, en el fondo, el concordato judicial también constituye una forma de rescate económico, no un rescate regalado, no una condonación irresponsable, sino una reorganización temporal, controlada judicialmente, destinada a evitar el colapso definitivo de una actividad económica todavía recuperable. Resulta entonces razonable preguntarse si el sistema financiero debería observar estos mecanismos con mayor apertura y reciprocidad, especialmente porque muchos de esos deudores en crisis generan empleo, pagan impuestos, producen riqueza y forman parte del mismo ecosistema económico que permite la existencia del negocio bancario. La paradoja es evidente. Cuando peligra la estabilidad bancaria, el mundo entero habla de la necesidad de salvar el sistema. Pero cuando peligra la supervivencia económica de modestos empresarios, comerciantes, clubes deportivos históricamente viables, frecuentemente se impone únicamente la lógica fría de la recaudación inmediata. Y quizás el moderno derecho concursal intenta precisamente corregir ese desequilibrio, recordando que la rehabilitación económica no debería ser un privilegio reservado únicamente para las grandes estructuras financieras, sino también una oportunidad legítima para aquellos deudores desafortunados y honestos cuya recuperación todavía puede beneficiar a toda la sociedad. Porque al final, preservar unidades económicas viables no solamente protege al deudor, protege empleo, protege producción, protege tributación y protege la estabilidad económica colectiva. En definitiva, el concordato judicial no busca destruir el crédito, busca humanizar y racionalizar la forma en que una sociedad enfrenta las crisis económicas. El derecho concursal contemporáneo comprende que las crisis económicas no siempre son consecuencias de fraude,
mala fe, negligencia, impericia o irresponsabilidad dolosa. Muchas veces respondes a factores extraordinarios, crisis sistémicas, recesiones, pandemias, caídas de mercados o circunstancias económicas adversas que superan incluso la capacidad de reacción de empresarios honestos. Por ello, el moderno régimen concursal ya no concibe al deudor necesariamente como un enemigo social al que debe destruirse. Lo concibe como una actividad económica potencialmente recuperable cuya rehabilitación puede beneficiar no solamente al propio deudor, sino también a los acreedores y a toda la sociedad. Porque el sistema jurídico moderno reconoce que en determinadas circunstancias la mayoría de los acreedores puede actuar impulsada exclusivamente por intereses individualistas e inmediatos, aun cuando ello conduzca a la destrucción irracional de una unidad económica viable. Precisamente por eso interviene un juez concursal, no para desconocer arbitrariamente los derechos de los acreedores, porque el interés colectivo de preservar producción, empleo, tributación y actividad económica puede en determinados escenarios excepcionales, por supuesto, prevalecer sobre la pretensión individual de liquidación inmediata impulsada por ciertos acreedores. En otras palabras, el moderno derecho concursal reconoce que la economía no puede organizarse únicamente alrededor de la lógica del cobro inmediato. También debe organizarse alrededor de la conservación del valor económico y la estabilidad social. Y quizás esa sea la gran transformación filosófica del nuevo paradigma concursal. Comprender que rescatar racionalmente a un deudor honesto no constituye un acto de debilidad jurídica. Puede constituir más bien una inteligente decisión de política económica y de protección del interés social. Si quieres tener más información sobre este mito de la insolvencia y otros relacionados a la quiebra, consulta con mi libro que está a vuestra disposición. Muchas gracias.